Escuela de Antropología, Nicolás Barrera, y después, a modo de presentación, vamos a dar inicio a este conversatorio. Bueno, gracias Mariel. Buenas tardes a todos, a todas. En nombre de la Escuela de Antropología y en primer lugar agradecerles a las panelistas la gentileza en participar de este evento y también, y por sobre todo, felicitar a las organizadoras, a la Cátedra de Sistemas Socioculturales Latinoamericanos, no solo por la organización del evento, sino también por promover el debate acerca de la visibilización de los pueblos en el contexto del censo, particularmente. Creo que la participación y el interés expresa bueno, justamente el interés por discutir estas cuestiones, y desde la escuela, por supuesto que lo saludamos y lo promovemos. Así que bueno, muy especialmente a Mariel, Claudia, a toda la cátedra por promover y generar este debate, y particularmente agradecer a las panelistas. Bueno, y agradecer también a todos y todas las asistentes y que aprovechen el debate por sobre todas las cosas. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero sumarme a los agradecimientos, en primer lugar a Fabiana y a Verónica que aceptaron la invitación. También quiero agradecer especialmente a los estudiantes de esta carrera de antropología y estudiantes que vinieron de otras carreras, a colegas, compañeros, docentes que se han acercado, también autoridades, directores de escuelas de modalidad EIB, autoridades provinciales, de la Dirección Provincial de EIB, del IPAS, también la representante del Programa Intercultural para Estudiantes de Pueblos Originarios de la UNR. Estamos creo que hablo por todos, muy contentos de que esta actividad haya tenido esta convocatoria. Esperábamos que sea así, pero siempre se genera inquietud de, bueno, ¿qué va a pasar? La actividad se llama Censo 2022 y Pueblos Originarios. ¿Por qué y para qué contamos? Como les decía, contamos con la presencia de Verónica Aspinos-Cleñán. Verónica es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, es de origen mapuche, miembro de la comunidad Epulafgen en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Actualmente Verónica es directora de Diversidad y Prácticas Identitarias en el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y es miembro del tejido de profesionales indígenas. Fabiana, por su parte, es jefa del área de Demografía e Información sobre Población de la CELADE, División de Población de la CEPAL. Les cuento brevemente que esta actividad fue organizada, como decía Nicolás, por la Cátedra de Sistemas Socioculturales, una materia que está en el primer año de la carrera de Antropología, y también por un PIB, un proyecto de investigación en el que muchos integrantes de la cátedra compartimos. Ese proyecto de investigación se llama Pueblos Indígenas, Territorios e Interculturalidad, y surge esta actividad a raíz del interés por poner en debate la visibilización o invisibilización estadística de los pueblos originarios. Creemos, frente al próximo censo que se va a realizar, que es oportuno debatir sobre las características que tienen los censos, sobre su relevancia y sus implicancias tanto en el reconocimiento de la diversidad sociocultural al interior de un Estado-nación, como respecto a la formulación de políticas públicas que garanticen derechos. Así que, bueno, por mi parte, eso es todo lo que me ocupé de la presentación, y ahora le voy a pasar la palabra a Juan, que Juan es auxiliar estudiante en la cátedra y también como estudiante integra el proyecto de investigación. Él es el encargado de coordinar este espacio, así que le cedo la palabra. Muchas gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias Mariel, Vero, Fabiana. Y bueno, yo voy a hacer como una pequeña introducción,
un breve recorrido por lo que fue la historia de los censos en Argentina y su relación con la visibilización de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que recién en 1966 podemos encontrar un primer esfuerzo serio, ¿no?, de cuantificar y caracterizar a la población indígena en formato censal, ¿no? De hecho, contamos acá con el que fue su secretario técnico, Edelmi Griva, ¿no? Este censo fue el Censo Indígena Nacional, de 1966 a 1968. Bueno, para nombrar algunas características, algunas cuestiones del contenido en sí del censo, el cuestionario definía que la población cuantificable debía cumplir con 3 criterios. Primero, autoadscripción, conservación de rasgos culturales prehispánicos y organización comunitaria. Si bien las tareas de relevamiento comenzaron hacia fines de 1965, este censo no pudo concluirse, ¿no? Termina, digamos, en la década del 68, ya en el contexto de la dictadura de Onganía, ¿no? Quedó sin procesar el 89% de las encuestas y sin publicar el 88% del material recogido. Aún así, hay 4 tomos de resultados preliminares que fueron difundidos por el Estado-Nación y que fueron utilizados para hacer política pública. Esto, por supuesto, digamos, miembros del equipo técnico y organizaciones de pueblos indígenas criticaban fuertemente, ¿no?, porque era un censo que había quedado incompleto y que los resultados eran inexactos. En ese momento, ¿no?, el CIN había contabilizado 165.381 indígenas. Ya después, en las décadas que siguieron, hubo un par de experiencias provinciales de medición, pero bueno, lo que la gran mayoría de las personas coinciden es que el punto de inflexión es el censo de 2001, ¿no? Recordemos que ya en la Constitución del 94 se produce la reforma donde se da el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. En ese marco, durante el año 98, el Congreso aprueba la ley 24.956 de censo aborigen, que establecía que en el censo de 2001 se debía incluir la medición de la temática indígena a partir del criterio de autorreconocimiento. Y bueno, acá un poco lo importante que es el título también de esta presentación es cómo se preguntó, ¿no? En el 2001, en el cuestionario, digamos, que se repartió, digamos, que se realizó a todas las personas, se preguntó: ¿existe en este hogar alguna persona que se reconozca descendiente o perteneciente a un pueblo indígena? Había 2 respuestas, sí y no. Si se respondía sí, se tenía que elegir entre los 17 pueblos que estaban nombrados en la encuesta, aunque también estaba la opción de otro pueblo indígena o ignorarlo. A partir de los resultados censales se realiza después una encuesta complementaria en 2004-2005 para profundizar y perfeccionar la cuantificación e incluir otros indicadores como el de la lengua, ¿no? Y bueno, de acuerdo a los resultados de esta encuesta complementaria, ¿no?, hay 600.329 personas que se reconocen pertenecientes y o descendientes de primera generación de pueblos indígenas. Bueno, y por último, antes del censo que está sucediendo ahora, digamos, en el censo de 2010 se vuelve a hacer la pregunta, pero esta vez hubo 2 cuestionarios. Uno básico, que se preguntaba a todas las personas censadas, y uno ampliado, que se preguntaba una muestra del total de la población, a un urbano. En ese cuestionario ampliado es donde se incluye la pregunta acerca de la temática de los pueblos indígenas, ¿no? Y ahí se pregunta: ¿alguna persona de este hogar es indígena o descendiente de pueblos indígenas, paréntesis, originarios o aborígenes? Había 3 respuestas: sí, no o ignorado. Al marcarse sí, se debía mencionar el número de personas e indicar el nombre del pueblo. Y acá ya no se daban opciones de los nombres de los pueblos, ¿no? La misma persona censada tenía que decir el nombre y el censista tenía que escribirlo como podía, ¿no? Y a pesar de
de haberlo realizado esta pregunta en el censo ampliado, el censo contabilizó 955.032 habitantes de pueblos indígenas en Argentina. Así que bueno, eso es un poco el recorrido de lo que fueron las experiencias anteriores y bueno, ahora doy la palabra a Verónica Legrand. Gracias. Rumemanyun, Juanca, Rumemanyun, Tufei, Maniluun, Meu, Peumanyen, Chipai, Comenetrancan, Com, Chilcatufe, Taim, Universidad Nacional de Rosario Meu, Nitubun, los toldos Guariameuca, Inche, Verónica, ni Ponien, Calpuñan, ni Tubun, Caruma, Cupule. Entonces soy del territorio histórico mapuche, en lo que hoy se llama Argentina. Soy de un espacio territorial en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Los Toldos. Soy recuperante del Mapuzungún, no nací hablando Mapuzungún, lo voy recuperando a partir del ejercicio de mi propia autorreconocimiento, pero de la militancia y el activismo político, con el cual creemos que es necesario no solamente participar en espacios políticos y de políticas públicas, sino que la política hacia el interior del pueblo mapuche también tiene que ser la recuperación de la lengua, por varias razones. La primera tiene que ver porque la lengua es un modo de pensar la vida, ¿no? El mundo, describimos la lengua, describimos el mundo con la lengua, es una marca de pueblo, es una condición, nosotros decimos étnico diferencial, que nos hace diferentes a la argentinidad, nos hace diferentes a los otros pueblos originarios y nos hace particulares, digamos, de un territorio. Tengo el privilegio de ser el 3% de la población que se graduó en la Universidad Nacional Argentina, de cualquier universidad que llegó a la universidad y se pudo graduar, ¿no? Estos datos, digamos, los pudimos extraer y procesar a partir de los datos del 2010. Solamente el 3% de los graduados de las universidades nacionales argentinas pertenecen a pueblos originarios. Y me parece importante marcar esto porque eso habla de la gran desigualdad en el acceso a la educación superior, ¿no? Cuando hablamos de que queremos incluir o de la inclusión o del paradigma de la inclusión, estamos hablando no solamente de la inclusión a derechos sociales o ambientales o económicos, sino también los derechos a la educación y a la educación pública. También es importante decir que en este paso, digamos, por el espacio universitario, en este momento yo estoy cursando el doctorado en salud colectiva en la Universidad Nacional de Lanús y en la ficha de inscripción del doctorado, de ningún doctorado en Argentina, ni tampoco carreras de grado, se pregunta la lengua que porta la persona que se inscribe, ¿sí? Entonces, parte de la invisibilización, porque yo voy a hablar del censo, no sé cuántos minutos tengo. Ah, bueno. Yo voy a hablar mucho. Le vamos a dar el censo, quiere decir, vamos a tener una mirada crítica sobre el censo, pero en esta casa de estudios, donde yo también soy parte de otra casa de estudios, queremos marcar también esas invisibilizaciones que están naturalizadas por el cuerpo académico. La ficha de inscripción, no se pregunta en la ficha de inscripción el origen de las personas y la lengua que se habla. Por lo tanto, las políticas universitarias que se pueden aplicar como política de reparación a los pueblos originarios está inexistente, o si no se le aplica una política de compensatoria como política social porque lo estigmatizamos como pobre, que seguramente lo somos, pero además portamos riqueza, portamos una episteme propia con la cual pensar el mundo, discutir el modo de producir conocimiento y la metodología que tenemos al producir conocimiento, que además la tenemos que hacer bien peliaguda, cuando queremos traer una metodología propia de nuestro pueblo
a validarla bajo el método científico, hacer esa relatoría o esa narrativa académica, ¿no? La tenemos que hacer para poder graduarnos, para tener nuestras tesis, pero en el fondo tenemos que batallar con nuestros directores de tesis para que puedan validar que hay otras formas de construir el conocimiento que son parte de nuestra cultura, pero que la academia a veces no solamente no la reconoce, sino que le cuesta mucho aceptar que hay otras maneras, digamos, de producir diálogo de saberes. Dicho esto, quiero contar un poco qué es el tejido de profesionales indígenas, que es la organización a la cual yo pertenezco, es una organización nacional. Y es una organización que nace como resistencia al macrismo. Lo quiero enmarcar ahí, porque ustedes saben que en el 2017 el pueblo mapuche sufrió la persecución del gobierno macrista a nivel nacional, pero tuvo muchas prácticas cotidianas en nuestra cotidianidad que marcaban la persecución a nuestra gente. No solamente era la persecución digamos, a los y las lamien que vivían, digamos, en Chubut, en los territorios, digamos, el conflicto territorial, sino también que las fuerzas de seguridad actuaron, digamos, como actuaron intimidando, actuaron marcando, y también ese relato sobre el mapuche kurdo, terrorista iraní, y ahora no sé qué más podría llegar a ser, digamos, que se construyó durante el macrismo, también marcó nuestras niñeces y marcó las juventudes y las adolescencias, ¿no? Y lo quiero decir porque si bien, digamos, nuestros hijos, nuestras hijas en este presente no tienen vergüenza de decir su nombre que está en la lengua materna o de transitar su identidad dentro del espacio secundario o primario sin vergüenza, porque bueno, hay muchas familias que vamos a alentar esos procesos de autorreconocimiento. No se escaparon nuestros hijas y hijos de la pregunta: ¿vos sos de la RAM? ¿Vos escondés armas? ¿Vos te querés separar del Estado argentino? ¿Vos sos mapuche pero no sos argentino? Y entonces en toda esa marcación hubo que construir conceptos y hubo que construir seguridad para nuestras juventudes, nuestras niñeces, para que no tuvieran miedo de transitar su identidad en esos espacios escolares o de educación formal. Digo, estas pequeñas cosas que parecen el autorreconocimiento, que aparece, digamos, en una pregunta en el censo, tiene, digamos, el autorreconocimiento tiene su cotidianidad, tiene su práctica cotidiana, donde uno se va o una se va afirmando en el espacio laboral, en el espacio universitario, en el espacio de militancia. No sé si habrán leído, sacamos hace unos días un documento sobre los dichos, ¿no?, de Grabois frente a el acuerdo con Grobocopatel, la Universidad Nacional de Córdoba, y obviamente digamos, oponiéndonos al acuerdo sobre la cuestión de transar, digamos, con el mayor, con el rey de la soja, sino que también marcamos, digamos, en estos dichos de Grabois de querer, digamos, tomar la función de medir las tierras o el territorio de los pueblos originarios. Ustedes saben que la ley 26.160 es la ley que funciona desde 2006, que, digamos, le da la potestad al INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para medir los territorios actuales y ocupados históricamente ancestralmente. Bueno, tuvo pila de dificultades ese programa, lo sigue teniendo, pero el mayor problema es que después de casi 15 años de ejecución no se convocó al movimiento indígena para señalar cuáles eran los aprendizajes y qué mejoras se le podía hacer a este programa. Y en los dichos de Grabois, digamos, él dijo: nosotros podríamos hacerlo desde la Secretaría de Desarrollo Humano mucho mejor de lo que lo hace el INAI. Lo que quiero decir es que con esa cuestión que marcó es un movimiento social, y dentro de los movimientos sociales uno le preguntara a la CETEP, a la UTEP, al movimiento Evita, a la Cámpora, al barrio de Pie, a la Tupac, qué cantidad de militantes de pueblos originarios están dentro de sus espacios organizativos y qué lengua aportan, creo que no hay ninguna organización que lo pueda mostrar. Y esa
es el doble estándar, pues nosotros acusamos al Estado que el Estado no nos ve, pero los compañeros y las compañeras tampoco nos ven ni nos cuentan. Por lo tanto, estamos borrados bajo la categoría de pobre o excluido, ¿no? Somos pobres, somos excluidos, pero no portamos nuestra propia identidad en los espacios de militancia porque no nos ven. Por lo tanto, si yo le preguntara, digamos, a cualquiera de los movimientos sociales, digamos, o que hay, digamos, ¿cuál es la política diferencial que hace con su colectivo que participa o que es parte de pueblos originarios? Es, bueno, padecemos los mismos problemas como cualquier, digamos, ciudadano que está en situación de pobreza. Bueno, pero hay dentro de la cosmovisión de pueblo originario hay una respuesta para la redistribución de la riqueza, para el modo productivo, para reproducir el modo de vida en el territorio. Por lo tanto, esa persona no solamente es pobre, sino que tiene una respuesta desde su propia cosmovisión y su propia manera de entender la relación con la naturaleza para ofrecer una solución, digamos, a cualquier política, no solamente social, sino también productiva y ambiental. Lo vamos pasando desde acá. Bien. Entonces, cuando inicié dije, yo soy recuperante del Mapuzungún, mi familia no habló Mapuzungún, lo estamos recuperando. Esto que pasa en el pueblo mapuche le pasa a muchos pueblos originarios, donde su lengua empezó a silenciarse porque hubo una decisión estatal de silenciar, digamos, nuestras lenguas con el mandato del Estado-Nación único, hegemónico, un solo territorio, una sola lengua y un solo sistema político. Por lo tanto, quienes queremos recuperar nuestra identidad y recuperar la lengua, necesitamos un apoyo con presupuesto del Estado para que invierta en las políticas de revitalización lingüística. Ahora, si nosotros pongamos que existe un gobierno, una provincia, una institución que quiere apoyar, digamos, los procesos de revitalización lingüística, que quiere generar la señalética plurilingüe en su espacio edilicio, que quiere facilitar el acceso a la justicia, que quiere facilitar la atención del parto, tendríamos que preguntarle, ¿no? Digamos, qué cantidad de usuarios del sistema de salud o qué cantidad de víctimas de violencia de género no pueden acceder al sistema de justicia porque no comprenden el castellano, porque no pueden testimoniar en castellano en un estado de shock. Puedo hablar de la situación del pueblo huichí en el Chaco o en Salta o cualquier otro pueblo en el Ñandú que tiene todavía vigente su lengua y no pueden testimoniar en su lengua porque no tiene el intérprete plurilingüe o bilingüe que pueda facilitar, digamos, su relato, su narrativa y su testimonio. Así como eso, también, digamos, hay otro tipo de obstáculos, digamos, para acceder de hecho. Saben que en la pandemia se largó el IFE, ¿no? El IFE, no. Bueno, en el IFE hubo mucha gente, no solamente que no pudo completar el IFE porque no tenía acceso a internet, sino tampoco porque no entendía el formulario. Porque quienes formulan las políticas suponen que toda la población, digamos, es castellano parlante y que además, si no lo es, alguien le va a ayudar. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaría garantizando el Estado los derechos lingüísticos? Entonces, por eso, digamos, el colectivo Tejido de Profesionales Indígenas, junto con el colectivo de investigadores en lenguas y pueblos originarios de 19 áreas de universidades, decidimos entramarnos para posicionar una demanda, eran 4 demandas que hicimos al INDEC en el 2018. La primera era incorporar la pregunta sobre las lenguas indígenas, ¿no? La segunda era el cupo de censistas para garantizar el nivel de respuesta, ¿no? La tercera tenía que ver con el acceso a los datos sin que procesara el INDEC, o sea, que nos diera la base en crudos para que nosotros pudiéramos hacer el procesamiento.
Y la cuarta era la posibilidad de producir materiales de difusión, de sensibilización, de capacitación en nuestras propias lenguas para sensibilizar y acompañar, digamos, esos procesos de autorreconocimiento o autoidentificación que alguien cuando está en duda y no sabe y le da vergüenza y qué sé yo, necesita de una sociedad habilitante que le diga, sí, puede decir que es, porque no es malo que diga que es mapuche, o que es aymara, o que es wichí, o que es turián, lo que sea. Entonces, no hay ningún informe oficial, ¿no?, que diga, después de 200 años de Estado argentino, cuáles son las lenguas que se hablan en este país y qué cantidad de hablantes tienen esas lenguas. Por lo tanto, quien quiera diseñar una política pública lo va a hacer a nivel de percepción. O sea, hay estudios del INDEC, pero son cualitativos y generalmente los lingüistas toman una sola lengua y ese territorio que abarcan y nada más. Entonces, si yo le preguntara qué cantidad de lenguas de pueblos originarios se hablan en Argentina, yo podría decir son 16, si le preguntamos al CUI dice 19, o sea, no hay nada oficial que diga son estas y hay tantos o cuáles hablantes. ¿Cuál es el tema en esta Bueno, hago un enmarco porque estábamos tan interesadas. A partir del 2022, este año, del 19 de febrero, se inició la década internacional de las lenguas indígenas declarada por la ONU. Entonces nos parecía pertinente, digamos, que nosotros avanzáramos. Quiero decir que desde el 2018, digamos, estamos proponiendo al INDEC una mesa de diálogo. Tuvimos 6 audiencias, 4 en el gobierno macrista, 2 en el gobierno de Alberto Fernández, y recién en octubre de este año, después de 4 años, digamos, tuvimos una noticia de que se iba a incorporar la pregunta de las lenguas en el censo experimental que se hizo entre noviembre y diciembre. Cuando miramos, porque no nos contaron antes, quiero mostrar la pregunta, pues sí, iniciamos una campaña para juntar firmas a nivel nacional. Se las entregamos al INDEC. Seguimos, si quiero mostrarla, la formulación de la pregunta. Esa, así como está, esa es la pregunta tal cual está en el censo, en la planilla escrita, en el formulario que está impreso. En el formulario, si alguien lo encontró o lo respondió en el digital, en la pregunta 23 y respondió que pertenece a un pueblo originario, se le van a abrir 64 categorías. ¿Hay 64 pueblos originarios en Argentina? Nos preguntamos. Empezamos a preguntar entre nosotros. No. Algunos dicen 38, algunos dicen 39, otros dicen 40, pero 64 seguramente no. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, hicieron un desglose de lo diaguita, hicieron 8 categorías de diaguita, o sea, uno podría tener, sería diaguita calchaquí, diaguita amaicha. Bueno, hicieron mucha discriminación, por decirlo de un modo, o desagregación de la categoría de diaguita. Hay 8 categorías, 10 categorías de colla. O sea, los collas pueden ser de 10 diferentes maneras, se puede nombrar los collas. Y después hay otros que se repiten. Esta lista, por eso nosotros decimos por qué es importante la consulta libre, previa, informada de los pueblos originarios. Porque eso nosotros lo habíamos ofrecido, una lista de 39 pueblos originarios consensuada entre organizaciones indígenas y con universidades nacionales bajo una única manera de escribir el nombre del pueblo originario. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de escribir mapuche. Por ejemplo, yo escribo mapuche con CH, mapuche con C o mapuche con N. Pero somos diferentes, mapuche no, simplemente varía la grafía. Entonces, para que el censista se le facilitara, digamos, captar la respuesta, habíamos decidido unificar el nombre mapuche o colla, como se escribe de una sola manera, donde
el ero, la censista, solo tenía que tildar, ¿sí? Solo tenía que tildar para no escribir a mano alzada o con la notebook o la laptop el nombre del pueblo originario. ¿Por qué? Porque si lo escribía como lo escuchaba o lo escribía de manera diferente, y no van a escribir todos de la misma manera, se tarda más en el procesamiento. Y también lo que podía pasar era lo que podía pasar era que esta es la pregunta nuestra. Entonces, nuestra pregunta era: ¿usted se reconoce descendiente indígena o miembro de un pueblo originario? Ahí tenía que tildar, ¿sí o no? Luego, ¿a qué pueblo originario pertenece? Y ahí ofrecíamos esa lista. Tardamos casi 1 año y medio, digamos, en consensuar esa lista. Quiero decir que no fue un diálogo fácil al interior, digamos, del movimiento indígena. Y luego, la pregunta lingüística, decidimos, como nos podían correr, decir, no pueden hablar de las lenguas indígenas porque acá se habla español y esa es la lengua oficial. Dijimos, bueno, entonces preguntemos, además de español, ¿qué otra lengua indígena habla, entiende o aprende? Porque yo conté que estamos en proceso de rehabilitación y también necesitamos contar los que tienen contacto, los que por contacto, digamos, hablan. Y esta pregunta, aplicarla a la totalidad de la población. ¿Qué hizo el INDEC? Formuló la anterior pregunta y solamente responde a aquella persona que se reconoce parte de un pueblo originario. Entonces, no va a contar a los quichuitas en Santiago del Estero, que no se reconocen indígenas, se reconocen santiagueños o campesinos, no va a captar a la población guaraní migrante en cualquiera de las metrópolis, porque no se reconoce guaraní, se reconocen migrantes o se reconocen de Misiones o de Salta o lo que sea, y tampoco a todos los que ustedes están acá, que seguramente alguno va a estudiar alguna lengua indígena, tampoco lo va a captar, porque puede ser que alguien decida estudiar una lengua indígena sin ser indígena. Yo soy hablante de francés, de italiano y de inglés, y sin embargo no me reconozco de ninguna de esas identidades, digamos, sociopolíticas, me reconozco mapuche. Entonces, digamos, obturó, digamos, esa diversidad de respuestas y de procesos que vivimos quienes hablamos o recuperamos, digamos, lenguas indígenas. Por lo tanto, los resultados de esa pregunta van a ser, digamos, pocos, o sea, va a dar un resultado que no es muy cercano a la realidad, va a estar sesgada, digamos, la cantidad. Y por último, decir que la encuesta complementaria de pueblos originarios 2003-2004 se realizó no porque el INDEC era bueno, se hizo porque el movimiento indígena tomó el INDEC en el 2001. Y a partir de la toma del INDEC, digamos, para desalojar o para descomprimir, digamos, esa situación, se ofrece que se va a buscar un financiamiento de cooperación internacional para hacer la encuesta complementaria, la cual no se volvió a repetir, digamos, en el decenio 2010-2020. Digamos, quiero decir que cuando el INDEC a nosotros nos decía, bueno, pero esto es una pregunta para hacer un marco muestral, pero si no sale tan bien, igual después vamos a hacer la complementaria. Entonces dijimos, bueno, pero nosotros tenemos una historia institucional donde ya nos hicieron el chamullo de que iban a hacerla y después no la hicieron. O sea, no es que solo que, va a decir, Verónica, ¿por qué ustedes no se tomaron el INDEC? Bueno, esa también fue una definición política. Nosotros dijimos, no queremos tomar el INDEC por varias razones. Primero porque habíamos nacido, digamos, como una organización que quería apostar al diálogo de saberes y el diálogo técnico y político con los funcionarios, aún los funcionarios y las funcionarias que no funcionan, también queremos dialogar con ellos, ¿no? Porque era una apuesta política, no ir por una acción de fuerza, sino, digamos, y lograr, digamos, una instancia de negociación política. ¿Qué se logró? Se logró muchísimo, me parece. Hicimos también un recurso de amparo, todavía no lo rechazaron la medida cautelar, pero el amparo todavía no lo perdimos. Y lo que estamos viendo en este momento, antes de que la jueza dé su sentencia, es pedir que si no puede reparar el INDEC con esa pregunta que no hizo, lo puede hacer exigiendo con un documento de recomendación a cada uno de los ministerios de la Nación que incorpore la variable étnica en sus fuentes de datos, en sus registros y en sus sistemas de información para saber, digamos, dónde estamos parados. Y termino con esto.
Si nosotros preguntáramos qué cantidad de niños o qué cantidad de bebés o guaguas nacen en Argentina de pueblos originarios, no sabemos, porque en la partida de nacimiento tampoco se pregunta. En la partida de difusión solamente a los que murieron por COVID se le pregunta, que también fue una ganancia que hicimos el tejido durante la pandemia. Entonces, si no sabemos, digamos, esa cosa tan básica de que cuando alguien nace se le pregunte a la mamá de qué origen es usted y qué lengua es usted, digamos, difícilmente la transición de ese autorreconocimiento o esa identidad dentro del Estado argentino va a ser, digamos, reparatoria. Va a estar siempre, digamos, nosotros mismos con un hándicap menos. Siempre vamos a tener que estar demostrando que somos capaces, siempre tenemos que estar demostrando que somos mejores, que no somos pobres. O sea, hay un constructo, un aparato, digamos, no solo estatal, sino también en el imaginario social que nos ubica siempre en un lugar de menos, ¿no? Entonces, la idea de visibilizarnos, de autorreconocernos, de mostrarnos en cantidad, es para mostrar, digamos, que la argentinidad está conformada también por nuestra nosotredad. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. La verdad que después de escuchar a Verónica, digo, no tengo mucho más que decir. Quiero aprovechar a saludar bueno, en primer lugar, agradecer a la Universidad Nacional de Rosario por la invitación a la Escuela de Antropología, saludar por supuesto a su director, Nicolás Barrera, agradecer al CEACU y a la Cátedra de Sistemas Socioculturales por la invitación, a Mariel, a Juan. También quiero saludar a directivos provinciales de Educación Intercultural Bilingüe, consejera de IPAS, autoridades provinciales y representantes de la Dirección de Derechos Humanos. Y bueno, para mí la verdad que es una satisfacción, una doble satisfacción estar acá. Por una parte, bueno, es muy satisfactorio siempre compartir espacios con compañeras de lucha del movimiento indígena y con Verónica en particular, que nos conocemos hace mucho tiempo. Y digo que es una doble satisfacción porque yo me formé en la Universidad Nacional de Rosario, así que para mí también es un orgullo estar acá. En otra escuela sí, estudié en la escuela de carrera de grado de estadística, un poco de medito, estar con tantos antropólogos y estadística, pero bueno. Y después, bueno, ya seguí estudiando como posgrado demografía. Bueno, en realidad mi presentación apunta a mostrar cómo los procesos que brevemente Juan relató, ¿no es cierto?, los procesos históricos y todo lo que acaba de mencionar Verónica, en realidad se inscriben más allá de la Argentina, sino que son procesos globales y regionales. Y de alguna manera mostrar también el contexto de la Argentina en América Latina vía Ayala, como para ver también dónde están las brechas todavía de la Argentina en relación con otros países. Sabemos que estamos en una región muy diversa y evidentemente los avances en materia de visibilidad estadística de pueblos indígenas también es bien heterogéneo. Siguiente, creo que, dejar anterior, en materia del por qué visibilizar a los pueblos indígenas, también considero que con lo que dijo Verónica es más que suficiente. Solo resaltar que en el contexto regional estamos hablando de una población cercana a los 60 millones, ¿no? 58 millones se estimaron en el 2018, casi un 10% de la población de la región, y estamos hablando de una enorme diversidad en términos territoriales, demográficos, socioculturales, incluso del estatus sociopolítico que a veces tienen los pueblos indígenas al interior de los países. Hay más de 800 pueblos indígenas en la región.
Y esto demuestra que a pesar de los diferentes ciclos de crisis y de búsqueda de exterminio de los pueblos indígenas, tuvieron sendas resistencias históricas que se traducen diríamos, en un punto de inflexión en el presente siglo, que estas luchas tienen su corolario en la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero que previo a eso tenemos el antecedente del convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas, que es vinculante para todos los estados que lo suscriben, y el Estado argentino lo ha suscrito, ¿no? Entonces, claro, cuando uno piensa en el sistema estadístico nacional, y a pesar de que uno escucha reiteradamente esto de los indicadores objetivos, los indicadores, en realidad las estadísticas se construyen sobre conceptos y estos conceptos sobre ideologías y sobre contextos sociopolíticos determinados. Por lo tanto, uno puede ver que el siglo XX borró de América Latina a los pueblos indígenas de las estadísticas. Y esto se retoma en el presente siglo porque precisamente va de la mano de estos procesos políticos, ¿sí? Y va de la mano de un empoderamiento del movimiento indígena, de una nueva relación de los pueblos indígenas con los estados-nación. Y ahí, en ese marco, es en donde se da la creciente demanda de información, ¿sí? O sea, no es una casualidad que esto esté ocurriendo en este siglo. Siguiente. Bueno, yo aquí menciono dos acuerdos, menciono el artículo 15 y 16 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que hablan precisamente del derecho a la información y a la comunicación de los pueblos indígenas, no solamente en términos de la no discriminación a todos los medios de información, sino también la declaración reconoce el derecho a desarrollar sus propios medios de comunicación y de información. Y digo esto, y también para ir ejemplificando con otras situaciones en la región, porque hoy, por ejemplo, en Colombia, los pueblos indígenas están demandando el reconocimiento de sus censos propios, ¿sí? De sus autocensos. Y también hay acuerdos regionales y mundiales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que hace referencia explícita a la desagregación de datos para pueblos indígenas, y nosotros tenemos dentro del marco de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un órgano subsidiario que es la Conferencia de Población, y que tiene un capítulo explícito para pueblos indígenas, en donde los gobiernos de la región han acordado una serie de medidas prioritarias para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, y entre ellos ustedes pueden ver allí el de garantizar el derecho a la comunicación y a la información. Ahora, ¿por qué los censos se constituyen tan primordiales? O sea, estamos completamente de acuerdo con lo que dijo Verónica, que en realidad la autoascripción debiera estar en todo el sistema estadístico nacional, en los registros, en las encuestas, etc. Pero la pelea del movimiento indígena empieza con los censos porque sabemos que es la única fuente de carácter universal, que es la única que llega a todo el territorio nacional. Y además porque el censo brinda elementos muy básicos de la dinámica demográfica, es la única herramienta que te permite decir cuántos son, dónde están, cuáles son sus estructuras etarias, su composición por sexo, cuestiones de la demografía que son básicas, porque en definitiva las poblaciones se reproducen naciendo, moviéndose y finalmente morimos, ¿no? Entonces esos elementos de la dinámica demográfica son fundamentales para entender esta reproducción sociocultural, no solamente biológica, sino sociocultural en este caso de los pueblos. Y además porque después nos va a permitir tener marcos muestrales para poder hacer estudios específicos. Entonces, si bien es cierto que no se logró todo lo que pedía el tejido de profesionales de la Argentina, al menos se logró poner esta pregunta de a quienes se adscriben como indígenas y hablan o no la lengua, y por tanto están al menos las bases materiales para poder hacer una muestra representativa y estudios en profundidad. Eso es lo que se debería venir. Siguiente. Es muy complejo, y aquí
ahí quizá abordo un poco los temas conceptuales de cómo medir. Porque efectivamente si uno dice, bueno, los pueblos indígenas hoy son sujetos de derecho y no objeto de política pública, en realidad las definiciones que uno utiliza en los instrumentos debieran responder a las propias definiciones indígenas. Sin embargo, esto es muy complejo de hacer, sobre todo porque los censos y las herramientas estadísticas apelan siempre a esto de la comparabilidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que desde esta construcción lo que utilizamos es la definición del convenio 169 de la OIT, de pueblos indígenas y tribales, y claro, uno puede ver de esta definición que uno reconoce dimensiones de lo indígena que pasan por el territorio, que pasan por el reconocimiento de la identidad, por la dimensión lingüístico-cultural y por supuesto por la ancestralidad. El consenso internacional es que frente a estas dimensiones, si yo tengo que operacionalizar, a partir de esta definición, el cómo medir en las estadísticas, prevalece la autoidentificación, tiene preeminencia sobre las demás porque responde a este nuevo enfoque de derechos, a pesar de que entendemos que en la práctica todavía tiene sus complejidades por todo lo que ya explicó Verónica. Y esto hoy pareciera ser, digamos, hay una consolidación de este fenómeno, pero cuando hace casi 20 años empecé a trabajar en estos asuntos en América Latina, había países que se negaban a incluir la autoidentificación en los censos o en cualquier herramienta estadística porque seguían apelando a la dimensión cultural y a considerar que la población indígena, por ejemplo, como en el Perú, era aquella que hablaba idioma indígena, o como en el siglo pasado, en los años 80, Guatemala determinaba esa identidad indígena, el censista era el que determinaba si alguien era indígena, si usaba las vestimentas, si usaba las sandalias, etc. Entonces, hoy la autoidentificación se ha consolidado, pero en realidad también ha sido una lucha en donde el movimiento indígena tuvo mucho que ver. Y cuando decimos que estos procesos de visibilidad estadística van de la mano de los contextos políticos, la muestra es clarísima. En los censos de 1980 solamente Guatemala tenía una pregunta, ¿es usted indígena? Pero en realidad cuando uno mira el manual, lo tenía que llenar el encuestador a partir de lo que observaba, ¿sí? No era una autoidentificación. Ya en los 90 tenemos 5 países y paulatinamente vamos viendo que se van sumando más países. Y bueno, y para esta ronda censal, los 17 países de América Latina que tienen población indígena van a tener la pregunta. Y digo que se acaba de consolidar porque Perú coloca la autoidentificación recién en el censo del 2017, o sea, no hace mucho, ¿sí? Entonces, bueno, yo siempre digo, los países que eran más reticentes a esto eran Perú y México, y ¿dónde estaban las sedes de los grandes imperios, no? Es como que hay algo que no es tan casual, digamos, ¿no? Que sean esos países los más reacios a la inclusión. Bueno, hay toda una serie, no me voy a detener tanto sobre cuáles son las recomendaciones actuales para la producción estadística y en particular para los censos que nosotros hacemos desde CEPAL, y que son recomendaciones que les hacemos a los institutos nacionales de estadística y que las hemos ido construyendo en conjunto, tanto con los institutos de estadística, porque sí hay que reconocer que muchas veces los técnicos de los institutos de estadística no hacen determinadas cosas no porque no quieran, a veces es por la ignorancia. Entonces, acá también hay hubo todo un trabajo conjunto de los técnicos de los INE con las organizaciones indígenas, bueno, con apoyo de la cooperación internacional, con la academia, que también fueron muy importantes para promover estos espacios de diálogos entre organizaciones indígenas y Estado. Y eso hizo que construyéramos estos estándares, pero bueno, sabemos que después los países van implementando en la medida de sus posibilidades, y que sabemos que también estos censos de la Ronda 2020 son censos que
se prepararon en pandemia, con muchas dificultades, digamos, ¿no? Pero de las recomendaciones, todo lo que dijo Verónica es totalmente sostenible también por nosotros en términos de la importancia de mencionar los pueblos, de que los pueblos sean los que las propias organizaciones determinan, e incluso utilizando las propias denominaciones. Ustedes saben que los colonizadores asignaron, o también otros grupos asignaban otros nombres a los pueblos indígenas, pero no eran sus propias denominaciones. Bueno, es interesante cómo a partir de todos estos procesos se recuperan las autodenominaciones indígenas también. Pero más allá de estas recomendaciones, puntualmente quiero hacer mención a una, que es la de garantizar la plena y efectiva participación de los pueblos indígenas en todo el proceso censal. Porque en las primeras rondas censales de este siglo, la participación se restringía, cuando se hacía, meramente a la parte de la discusión de la pregunta. Sí, la discusión de la pregunta es fundamental porque en definitiva depende de cómo yo pregunte, es el resultado que voy a tener, ¿no? No es lo mismo preguntar, ¿se identifica usted con una cultura indígena que pertenece a usted a un pueblo indígena, ¿no? O sea, la formulación es bien trascendente a la hora de construir el instrumento, como así también las categorías de respuesta. Pero más allá de ese debate, que es muy importante, conceptual y metodológico, la producción de un dato estadístico es, para que tenga calidad, es el resultado de diversas actividades. Es decir, la cadena de producción de un dato puede fallar en cualquier parte. Entonces yo puedo tener una pregunta maravillosa, pero fallé en la capacitación, o fallé en la actualización cartográfica y no pude llegar a ciertos territorios indígenas, o fallé en mi campaña comunicacional y en mi estrategia comunicacional. Y eso, por más que yo tenga una pregunta maravillosa y construida con los pueblos indígenas, me puede hacer fracasar un censo. Y eso es lo que pasó en Colombia en el 2018 con la población afrodescendiente, que tenían una buena pregunta, pero por problemas ligados a otras fases del proceso censal, la población afrodescendiente disminuyó en un 30%, o sea, como un genocidio estadístico, digamos, ¿no? Entonces, entonces por eso esta recomendación es bien importante, que se tienen que generar mecanismos participativos, los institutos de estadísticas tienen que hacerlo, para que participen a lo largo de todo el proceso censal, incluso desde la definición del presupuesto. ¿Por qué? Porque si en algún minuto se requiere, por ejemplo, traducir los cuestionarios a los distintos idiomas indígenas, muchas veces el INE te dice, es que no lo teníamos presupuestado. Y muchas veces hay voluntad política dentro de los INE de hacer ciertas cosas, pero a veces no tienen los presupuestos. Entonces, bueno, esa participación desde el inicio es bien relevante. La región también es muy heterogénea en esto, hay distintos mecanismos de participación de acuerdo a las realidades de cada país, pero para mencionarles el caso emblemático a nivel mundial incluso, también es el de Colombia. Colombia es el primer país que aplicó en el censo del 2018 la consulta libre, previa e informada a un censo de población. Esto significa que los pueblos indígenas, en el caso de Colombia, no eran únicamente consultados para validar o legitimar o informar sobre ciertos procesos, sino que sus decisiones tenían que ser tomadas en cuenta, eran vinculantes. Fue un proceso muy complejo, no exento de tensiones, pero a diferencia del proceso afrodescendiente, los resultados en el caso indígena fueron mucho mejores y participaron, de hecho, participaron, digamos, en todo el proceso de evaluación de los resultados censales, de las bases de datos. Y bueno, eso es bien importante. Los avances fueron dispares en la región, ya tengo 5 minutos, así que voy a avanzar rápido también, digamos. Solamente decir que este mapa que ustedes ven hoy acá, donde puedo conocer el total de la población indígena en cada país de América Latina de Ayala y
su porcentaje, algo re básico. Como demógrafa, si nos hubieran preguntado hace 20 años atrás, no hubiéramos podido responder. O sea, igual en el contexto de 200 años, decir, bueno, algunos avances tenemos. Creo que los ejemplos de uso de la información censal son numerosos, y también aquí el mensaje que quiero dar es que, a pesar de que venimos teniendo cada vez más información, hay una subutilización de la información disponible, y esto también es un mensaje a los estudiantes universitarios, porque son muy pocas las cátedras, quizá no en antropología, pero sí uno lo puede ver también en otras carreras, que no necesariamente tiene que estar en contextos de estas carreras, en donde se aprovecha la información para abordar las cuestiones indígenas. Y eso también es parte de lo que venía diciendo Verónica, de este racismo y de esta discriminación estructural que nos atraviesa a todos en realidad, ¿no? Porque reitero, hay mucha subutilización de la información disponible como para poder hacer muchas tesis de grado, de maestría, de posgrado. Y también mencionar, más allá de los diversos usos, un ejemplo político bien concreto. Yo hace 20 años que vivo en Chile. Los escaños reservados para el proceso constituyente en Chile salieron del censo. O sea, ese 12% de escaños reservados para los pueblos indígenas salió del censo. Y menos mal que el censo del 2017 fue bueno. Porque si hubiese sido con los datos del censo del 92, no hubiese sido un 12%, hubiese sido un 4,3%. Entonces, la importancia no es menor. Acá, para pasar al siguiente, solamente quería mostrarse que se ve medio borroso, pero en el fondo esto es como un resultado concreto del uso de los datos censales de Chile, ¿no? Platito largo. Si ustedes ven el mapa de la izquierda, las zonas más oscuras son las áreas de concentración, digamos, de las comunas que tienen mayor porcentaje de población indígena, ¿no? Las comunas que son principalmente indígenas. Y a la derecha es un mapa de una información que sale del censo, que son las privaciones en el acceso al agua. Entonces, claro, cuando uno ve a nivel nacional, uno ve una brecha. 7,6% de la población indígena en Chile tiene privaciones en el acceso al agua, comparado en el contexto de América Latina, donde hay países donde estos porcentajes alcanzan el 40, el 50 y hasta el 60%, uno dice, bueno, pero Chile está bastante bien. No obstante, tiene brechas con la población indígena, es más del doble, ¿no es cierto?, 2,6. Pero cuando uno ve la desagregación territorial, ahí es donde empieza, digamos, esa es la gracia del censo a diferencia de las encuestas, que yo puedo empezar a cruzar los datos y puedo llegar a escalas territoriales menores y a ver este entrecruce de desigualdades étnicas, de género, generacionales, territoriales, ¿no? Yo traigo un ejemplo territorial, pero uno puede ver las comunas que están más oscuras del mapa de la derecha son las donde hay mayores privaciones de agua por parte de la población indígena. Entonces, ese 7,6% esconde que hay comunas en donde el 76% de la población indígena en Chile no tiene acceso al agua. Se concentra en zona mapuche, en zona aymara, en el norte, y además lo paradójico, en el caso del sur, es que esta falta de acceso a agua se concentra en donde están los recursos hídricos. Entonces ahí es donde uno empieza a hacer las lecturas políticas del dato. Y acá también quiero ir terminando con algo, bueno, traía un ejemplo de educación que muestra cosas parecidas. Bueno, esto seguir, porque quiero llegar como a algo... voy a dejar la PPT. En el anterior yo traía unas últimas publicaciones donde nosotros hacemos mucho uso de los datos censales, pero que obviamente no es suficiente con los datos censales, y ahora quiero hablar de esto, ¿no? Sino que, porque son los desafíos que se vienen una vez que tengamos las bases de datos. Es cómo leemos los datos de acuerdo a los distintos contextos políticos y socioculturales y territoriales. Es decir, la lectura de la estadística tampoco es inocua. Un mismo indicador yo lo puedo leer de diferentes maneras, el mismo.
Entonces, por eso, de alguna manera, lo que también nosotros promovemos, por eso hablamos de todas las etapas censales, es que tiene uno de los desafíos que tenemos es cómo fortalecemos capacidades nacionales para el uso de esta información en un sentido bidireccional, porque no es la capacitación hacia los indígenas para que manejen estadística, sino es una capacitación que la entendemos con organismos del Estado, con funcionarios públicos, como bien dijo Verónica, porque es un aprendizaje que tiene que ver en un sentido bidireccional. Todos aprendemos en esos espacios. Bueno, y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias Verónica y Fabiana, y ahora queremos dar lugar a preguntas y al intercambio. Si alguien tiene algo para decir, que levante la mano y se acerque. Sí, porque no se puede llegar al micrófono. Nadie quiere preguntar nada, decir nada, ¿no? Ahí. Vení, acércate, acá también llega el cable. Si no, desde su lugar con la voz alta también. Yo puedo hablar. Vamos a hacer fecha nueva, entonces vamos a hacerlo como que el asunto es que Uruguay no ha reconocido el convenio 169 de la OIT y estamos en ese proceso. Entonces quería preguntar específicamente al miembro de la CEPAL a ver qué información hay específicamente en los censos en Uruguay. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente es uno de los pocos países que no lo han ratificado. Bueno, el Uruguay sí incluyó preguntas en el censo y también tiene una pregunta en las encuestas de hogares sobre ascendencia. ¿Cree tener ascendencia indígena, afro, creo que tiene asiática también, bueno, tiene alguna otra categoría? Entonces no hace la pregunta de pertenencia pura indígena, sino de ascendencia. Es de respuestas múltiples, o sea, yo puedo contestar una y después pregunta cuál considera usted que es la principal. Ahora, las organizaciones indígenas en el Uruguay, estuve en un taller hace poco, y virtual, ¿no? Y están peleando para que modifiquen la pregunta, para que la hagan más en términos de una conscripción a pueblo indígena. Así que bueno, están en ese proceso. Ahora, también entendemos que en un caso como en el Uruguay, la primera vez que se hacía la pregunta, quizás uno la formulaba de una manera parecida a Bolivia o a otros países donde estos procesos iban más adelantados, por así decirlo, iba a ser como difícil. Por eso es que se recurrió a esta pregunta de ascendencia. Pero como estos procesos son dinámicos, lo que están exigiendo al INE, que es el censo de Uruguay, que se va a hacer en 2023, modifique su pregunta. Hola, mi nombre es Marcela Batata, soy docente de esta hermosa casa. Celebro esta actividad, me parece maravilloso que se haya realizado. Voy a hacer una observación, me alegra muchísimo que esté Vero, que nos encontramos también en actividades donde había una puesta en común de experiencias, de la cual Juan también participó. Y bueno, en parte celebrar esto, toda gente conocida, querida, tanto de la escuela como de nuestra lucha. Yo
Voy a hacer recapitulando sobre lo que dijeron ambas. Me parece importante, sobre todo porque hay muchos representantes de las comunidades originarias aquí presentes, y me parece que hay que poner en valor lo que se hace desde Rosario en relación, lo que se hizo en relación al censo y lo que se hace en esta universidad en relación a las lenguas. Me parece importantísimo remarcar, acá la veo a Ofelia, lo veo a Bela, a Graciela, a Marta, a no sé si Crescencia también participó, a la charrúa querida, donde se realizó en el 2014 un censo indígena en Rosario, cuya estadística fue muy importante, y en mi doble función de directora de pueblos originarios de la municipalidad trabajamos muchísimo sobre esos datos que allí se brindó, sobre todo y en particular lo que compete acá, que es la lengua, y arrojó en ese momento un 26% de hablantes de lenguas originarias. De hecho, se procesó dentro de lo que es el Consejo de Coordinación de Políticas Públicas Indígenas la posibilidad de dictar esas lenguas, de las cuales la municipalidad se hizo cargo, y se dio Mapuzungún, Quechua, con Mocoy, que hoy 3 de esas lenguas se están dictando con docentes de las comunidades en esta facultad, que es abierta a la comunidad en parte. No la veo a Zaida, no sé si está, a nuestro hablante de Quechua, Ruperta Pérez, representante de la lengua Com, Paola Zoilo, representante de la lengua Mocoví, y Elsa, se me hizo una laguna su apellido, no sé, me ayudan quien lo conozca, de lengua guaraní, que ella fue la primera que se introdujo. Digo esto porque a veces opacamos las cosas que se hacen, en las cuales siempre tiene participación las comunidades, porque esto se acuerda con ellos, y ahora hay una vuelta a solicitar, los docentes de la escuela y los directivos saben perfectamente de qué estoy hablando, hay una vuelta a que se dicte esta lengua dentro de las comunidades, y en ese proceso, el viernes, que es la reunión de la Comisión de Cultura, allí se discutirá cómo volver a implementarlo, porque no todos, como decía Vero y como también decía la compañera, no todos llegan a la universidad, y no todos tienen el circuito de buscar en la universidad que sea gratuita esa cuestión. Digo porque me parece importante reconocer el trabajo que las propias comunidades hicieron y hacen en esta ciudad. Nada más. Y una alegría que me hayan invitado, y una alegría estar acá. Hola, ¿qué tal? Yo quería ser estudiante de primer año. Quería preguntar si, en base a datos demográficos, se declara un país plurinacional, o cómo es que se llega a esto. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Vamos a poner el dedo en la llaga. En el relato que hizo Mariel, habló del Estado-Nación, ¿no? O sea, todavía, digamos, en los espacios académicos se vuelve a reafirmar como concepto, digamos, a seguir construyendo el Estado-Nación. Una única nación con una sola lengua. Soy politóloga de profesión, entonces voy a decir, ¿qué es lo que diferencia una nación de otra? La lengua, ¿no? El territorio y una historicidad o una historia común, una trayectoria común que tiene que ver con los rasgos culturales. Entonces Argentina tiene una lengua impuesta, que es el castellano, una espiritualidad que es la católica, oficial, ¿no? Digamos que es impuesta por la Iglesia Católica, todavía no se separó el Estado argentino, digamos, de la Iglesia Católica, sigue bancando financieramente el 50% de la educación, por lo tanto está reproduciendo, digamos, la espiritualidad, o por lo menos la religiosidad católica, y el territorio se construye a partir del genocidio y el saqueo de los pueblos originarios. Entonces, en términos conceptuales, Argentina no es Estado, no es nación. O sea, cuando alguien habla de nación, en Argentina hace referencia, digamos, a un Estado, a ciudadanos respecto a un Estado, a esa categoría.
como ciudadanos argentinos respecto a un Estado. Pero no tenemos, digamos, las condiciones que tiene, digamos, una población para definirse nación. ¿Sí? Entonces, por eso se habla del Estado, nosotros hablamos del Estado colonial, porque el Estado colonial es la reproducción de un sistema político que vino de Europa a instalarse en el Abya Yala, ahora decimos en el sur global. Y por eso, digamos, si ustedes seguramente han leído Belgrano, seguramente han leído Artigas, y hablaban de este casamiento entre un rey, un monarca y una india, que sería lindo, no sé, qué sé yo, pero no, pues pensando en el cruce de amoroso, qué sé yo, pero en realidad, digamos, si uno lo lee un poco más, digamos, como sesudamente, están tratando de mostrar que no se puede aplastar a un pueblo, o sea, no puede haber gobierno, no puede haber gobernabilidad aplastando a una población. Por lo menos esa se ve que es la intención de Belgrano y otros autores, digamos, de la Revolución de Mayo. Entonces, un Estado plurinacional en el caso de Bolivia, que es donde inicia, digamos, nosotros decimos el fuego en América Latina, lo inicia, digamos, el proceso boliviano, tiene que ver con la politización de los pueblos originarios, donde se llaman a sí mismos, se llaman sujetos de derecho, somos sujetos de derecho por el marco de derecho internacional público, pero además se sienten parte constitutiva de eso que se llama hoy Estado, que es Bolivia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, ¿por qué quieren reformar el Estado colonial o republicano? Porque quieren y queremos que la identidad de ese Estado se mire a sí misma, y a partir de la historia, digamos, que tiene como trayectoria en estos 200 años de Estado nacional en América Latina, sí, pero esto nos sirvió, nos sigue sirviendo, o qué necesitamos para pasar a una nueva fase dentro del siglo XXI, digamos, para que esos estados se parezcan más a sus pueblos y no tanto, digamos, al proyecto colonizador, digamos, de España o de Portugal o de quien sea. Entonces, en el caso de Bolivia, digamos, hay varios hitos, digamos, que marcan la politización del movimiento indígena. Y quiero decir que el movimiento indígena en Bolivia es muy amplio. Lo que nosotros conocemos acá es el mundo andino, pero también está toda las tierras bajas, que también hay una subalternización, digamos, y hay que poder nombrar lo que pasa en Bolivia. Y también lo que pasa en Correa. Nosotros podemos decir que el correísmo o cuando fue, digamos, la reforma, digamos, de la Constitución en Ecuador, también, digamos, hubo una politización del movimiento indígena, y sin embargo en ese estado la moneda local es en dólar, por lo tanto convive la colonia, que es económica en términos de dolarización de la economía, y conviven economías propias de los pueblos bolivianos en el mismo estado. Entonces, el dato demográfico es contundente, pero no es decisivo. ¿No? Nosotros tenemos un marco de derechos internacionales y nacionales contundente en Argentina, pero lo que falla, digamos, es la politización o la construcción de un actor político que se pueda, digamos, sentar en las mismas condiciones con otros actores políticos para constituir, digamos, un nosotros que crea que la argentinidad va a generar mayores condiciones, digamos, de gobernabilidad y de ciudadanía si se transforma en un Estado plurinacional. Entonces, un Estado plurinacional sigue siendo democrático. Un Estado plurinacional lo que le da a los pueblos originarios es la categoría de nación, ¿no? En ese mismo Estado. Entonces, la pregunta que nos haríamos, en ese Estado plurinacional, ¿cómo llamamos a la argentinidad? ¿La argentinidad se convirtió en una nación finalmente después de 200 años o no? O sea, ¿qué constituye la nacionalidad argentina? Si yo pregunto, digamos, a los misioneros, ¿no? Otro dato, el 78% de las tierras de la provincia de Misiones son extranjeras. Si yo comparo, eso lo trajimos del censo 2000, lo comparo, digamos, con lo que pasa en la zona conflictiva en Chubut, en el norte de Chubut, digo que el problema de la conflictividad mapuche en ese lugar tiene que ver con la extranjerización de la tierra. ¿Sí? Entonces, me fui, pero lo que quiero decir es que el problema, o no sé si es un problema, sí creo que es un
problema, el de los pueblos originarios, es que no están constituidos como actor político, como sujeto político. No tenemos esa todavía. Queremos, sí, tenemos la intención, la vemos para allá la utopía, el Estado plurinacional es donde queremos ir. Pero si yo lo planteo al interior, yo soy, bueno, voy a decir, soy peronista, si lo planteo al interior del movimiento nacional y popular, para el peronismo es chino hablar de las naciones originarias, porque en su concepción hay una única nación que es la Argentina. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos, preguntémosles a los movimientos sociales cuánto están dispuestos a ceder de sus privilegios de blancos y blancos, ¿no? para ayudar a construir ese actor político, no hay evidencia de que quieran ceder su lugar de privilegio. No hay evidencia de eso en las prácticas cotidianas de la militancia de lo nacional y popular. A nosotros mismos nos cuesta muchísimo que nuestros diputados y nuestras diputadas, voy a dar un datito, el año pasado se vencía la ley de relevamiento territorial. No se logró tratar en el Congreso de la Nación. Hay 235 o 231 diputados nacionales, digamos, de todos los partidos políticos, que no pudieron asumir el problema de territorios indígenas. Tuvo que salir por un decreto ley, la prórroga de la ley de reglamento territorial. Y esa es la muestra, en el caso mío, y lo veo así, de lo que generó, digamos, el macrismo. Nadie quería hacerse cargo del bolonqui y de los indios, porque lo leen así. No, eso no garpa. ¿Cómo me voy a preguntar con esto? Que siempre son bolonqui, se pelean entre ellos, no se sabe con quién está. Entonces, ahí sí, porque además es un recurso que viene al dedillo, digamos, que es esto de suponer que hay una interna dentro del movimiento indígena. ¿Y acaso dentro del peronismo no hay interna? ¿Y acaso dentro de, digamos, la argentinidad no hay interna? ¿Por qué nosotros no podríamos tener nuestras propias internas? ¿Por qué, digamos, tenemos que asumir el mandato de la unificación? No sé, la verdad que no sabemos por qué extrapolan, digamos, esos modelos, ¿no? Acá tienen que estar todos juntitos y allá pueden estar peleándose como gatos, pero como nosotros dominamos, tenemos el privilegio de pelearnos como gatos. Bueno, realmente agradecemos esta oportunidad y también este espacio para el debate. Quería preguntarles respecto al estado de situación de las políticas lingüísticas a nivel nacional y si hay algún relevamiento a nivel más regional respecto a políticas lingüísticas en relación específicamente a lenguas indígenas y en relación a alguna experiencia que tenga que ver con el enfoque intercultural, en relación a la educación intercultural bilingüe, entendiendo que la lengua es un elemento constitutivo de esta formación de identidades, junto con nosotros, con el territorio, como plataforma. Gracias. Bueno, a ver, a nivel regional, bueno, estamos en una coyuntura creo que bien favorable para empezar a debatir más y profundizar en estos temas porque Naciones Unidas estableció el Deseo Internacional de las Lenguas Indígenas a nivel mundial. Entonces eso va a dar un marco para la acción que lo que hacen estos diseños internacionales en realidad es inyectar un poco más de atención a ciertos temas, digamos, ¿no? Y en este caso va a ser el de los idiomas indígenas. Entonces eso ojalá se dé sus frutos, digamos, ¿no? El tema de la educación intercultural bilingüe, claro, en América Latina es bien heterogéneo y también ha sido muy cuestionado incluso desde las propias organizaciones indígenas en términos, voy a hablar en términos muy generales, ¿no? Después voy a hablar de una experiencia también exitosa. En términos generales, porque primero porque se plantea que con esta idea de construir democracias plurinacionales o pluriétnicas, si se quiere, en realidad los idiomas indígenas debieran enseñarse en todos los colegios, no solamente en ciertos territorios, en ciertos espacios, ¿no? Y que todos debiéramos saber aprender algún idioma indígena. Entonces, cuando la educación intercultural bilingüe en general se reduce a ciertos espacios territoriales,
Los balances son de que suele ser una educación de peor calidad, con menos recursos, de peor calidad muchas veces porque va amarrado, digamos, al tema de la dotación de recursos. Tiene que ver también los cuestionamientos que he escuchado así en debates regionales con el hecho de que la currícula escolar lo que hace es una traducción, pero en definitiva bajo la epistemología dominante y no desde los saberes indígenas, ni tampoco con metodología desde los indígenas, en términos de aprendizaje, digamos, ¿no? Entonces esto también hace que atente en el fondo contra lo que queremos lograr a partir de este tipo de educación. Sin embargo, hay algunas experiencias, en términos de una política nacional potente, bueno, es la de Bolivia, porque en Bolivia todos los funcionarios públicos tienen que aprender al menos un idioma indígena. Entonces, y en todos los colegios públicos y privados se tiene que enseñar al menos un idioma indígena. Entonces tengo la hija de unos míos que van al colegio alemán y aprenden alemán, inglés y aymara. Y vayan a aprender aymara, es bien difícil, ¿eh? O sea, entonces, claro, esa es una política transversal de transformación, porque esto se liga un poco a la pregunta que hizo aquí la compañera, que yo coincido en que lo demográfico no es determinante, pero sí va un poquito de la mano con las estrategias, porque aprovecho hacer un paréntesis, donde los pueblos indígenas son minorías poblacionales, sus estrategias comienzan siendo estrategias más de autonomía, que es la lucha que ha sido en Colombia, en Panamá, con primero ganar al reconocimiento territorial y avanzar en las autonomías. Y desde ahí reconstruir el Estado, pero primero, ¿no? Porque por este tema poblacional. Pero bueno, dicho eso, claro, el caso de Bolivia es un caso estructural, sin duda, ¿no? Que apunta a una transformación estructural. Después hay países como el Perú que no tiene un único modelo de educación intercultural bilingüe. Y allí es interesante porque hay algunas experiencias exitosas, por ejemplo, de ESEP en la Amazonía, en donde la verdad toda la construcción pedagógica es desde las propias comunidades indígenas. Y en realidad, en el fondo, la construcción de estos modelos interculturales, sean en educación, sean en salud, si no tienen la gestión propia es decir, que el técnico colabore, contribuya con ciertas cuestiones, pero si no viene desde la propia comunidad, sino que viene autoimpuesta, digamos, empieza a tener como estos sesgos que ya se mencionaron acá. Entonces, es muy estilizado lo que voy a decir, digamos, pero en general las experiencias exitosas pasan porque provengan con el empoderamiento y de las propias comunidades. Y hoy, por ejemplo, también en Colombia, que han avanzado mucho con este tema de las autonomías, ellos directamente hablan de la educación propia, ya no hablan de educación intercultural bilingüe, directamente de educación propia. Y el Estado le transfiere a los resguardos indígenas, así se denominan por el momento en Colombia, los recursos públicos para la administración de la educación y la salud. Y son las propias comunidades indígenas las que definen los planes de vida y el desarrollo de su educación. Entonces, bueno, el escenario es bien heterogéneo, pero en definitiva, ninguna de estas políticas o programas, es decir, todos los esfuerzos que se hacen en los ámbitos locales, como se mencionaron acá en Rosario, son súper valiosos, pero en definitiva, si no hay una voluntad política de participación real de los pueblos indígenas, son avances muy loables y muy destacables, pero no se logra, digamos, cumplir con los estándares que tenemos en materia de derechos. Y después, si querés, te puedo compartir algunas publicaciones sobre EIB en América Latina, más o menos recientes.
Solo para aportar esto, hay un atlas producido por Marisa Senzarelli y Marisa Albertiti, bueno, lo tienen simulando, bueno, eso es lo más cercano, digamos, que es en Argentina, pero hecho por el INAI o por algún organismo, o por Cultura, o por Ministerio de Educación, igual no hay. Recién, digamos, hace, no sé, un par de años se está hablando de derechos lingüísticos, se está profundizando, digamos, como una barrera de acceso a derechos, entonces va todavía como lento. Eso no significa que no haya investigaciones, hay muchas localizadas, de diferentes lingüistas, antropólogos. Yo te quería mencionar también en Guatemala que está el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, es muy potente, muy poderoso y eso hace que hoy las 22 comunidades lingüísticas que pertenecen al pueblo maya, a lo que sería la nación maya, es también bien interesante para acercarse y mirar lo que hacen. Bueno, primero que nada agradecerles por la charla y creo que todos mis compañeros de antropología estamos de acuerdo que fue muy nutritiva y la información que trajeron excelente. Yo le quería preguntar, Verónica, en relación a los pueblos que históricamente quedaron divididos por el Estado-Nación del eje colonial, digámosle, ¿qué tipo de consenso tienen entre ellos, reconocimiento, cómo se ven en una noche? Voy a hablar de lo que sé que es el pueblo mapuche. Siempre, o sea, todos sabemos que estamos de los dos lados de la cordillera. Históricamente fue así y que, digamos, los intercambios, los casamientos, la venta de animales o el intercambio de animales fue una práctica, digamos, histórica y que aún hoy se reproduce. Tiene sus problemas, por ejemplo, nosotros tenemos un problema en frontera que es el uso libre de plantas medicinales y recursos terapéuticos para que los médicos tradicionales pasen de un lado del otro a curar gente. Y ese problema tiene que ver con barreras fitosanitarias que ha puesto Chile o Argentina en la época de la dictadura y un poco antes, que tiene que ver con esa hipótesis de conflicto, ¿no? Que tenía en la época de la Guerra Fría y un poco antes también, donde los países eran posibles enemigos de. Entonces eso, a pesar de los 30, 40 años de democracia en Argentina, no se ha podido rever y entonces eso es un problema, digamos, que interrumpe, digamos, esa continuidad de intercambio de salud o de prácticas de salud y también ceremoniales, porque nosotros, por ejemplo, hacemos ceremonias y siempre participan los caballos de la ceremonia. Entonces, para que pasen los caballos de un lado o del otro, puede pasar un auto, tiene la patente, tiene el registro, tiene todo, pero para que pasen los caballos hay que hacer, digamos, malabares para que autoricen, digamos, los estados a pasar. En este momento, digamos, Chile tiene como más efervescencia política, digamos, en una cierta parte del movimiento indígena que está ligada, digamos, al mundo capitalino, que está haciendo mucha producción o tiene mucho pensamiento, pensar escrito, ¿no? Entonces ahí se está instalando el concepto de Gualmapu, si han leído los periódicos de estos últimos tiempos, todo el conflicto que se generó, digamos, con un tuit de la ministra Sichel respecto a lo que ella quería expresar de diálogo con el mundo mapuche, y en vez de decir Ulumapu significa la tierra del oeste, dijo Gualmapu, y Gualmapu significa territorio del este y del oeste de la cordillera, o sea que incorporaría de una parte de Argentina. Eso se está instalando en este momento, digamos, en Chile como un discurso político, y nosotros, en el caso mío, hemos hecho algunos señalamientos porque generalmente ese discurso habla del territorio histórico mapuche como Gualmapu, pero no incluye la participación de los puelches. Los puelches estamos del lado de Argentina.
Pero más allá de eso, que son, digamos, matices en el discurso político, los dos pueblos reivindicamos primero ser un solo pueblo, que tenemos identidades territoriales diferentes por la toponimia y por eso somos diferentes, pero las dos identidades territoriales, que serían Puelma, que es del lado nuestro, o Bulma, que es del lado de Chile, reivindica, digamos, la autonomía por lo menos política en el pensamiento que, digamos, existimos previo a la formación de los estados nacionales. En el caso nuestro, construimos, digamos, una salida al Estado plurinacional. Los 17 escaños reservados son una muestra de que el pueblo mapuche en su mayoría apuesta a una vía política y de negociación política, digamos, con la dirigencia, y hay un sector muy minoritario que no apuesta a esa vía política, que apuesta más a un fortalecimiento del control territorial, digamos, como un espacio de confrontación con las autoridades de los dos estados. Pero en general, digamos, todos nosotros tenemos o familiares allá o familiares acá, y tenemos la sensación o la certeza de que somos un solo pueblo, porque hablamos una sola lengua, porque cuando hablamos con Jesús nos entendemos bastante, y porque a nivel espiritual, cuando nos juntamos a hacer ceremonias, tenemos prácticas muy parecidas, por lo tanto no podríamos ser identificados como pueblos diferentes o diferenciados. En el caso de, por ejemplo, el mundo guaraní, bueno, tiene más de 2 estados, o sea, el mundo guaraní está en Bolivia, está en Paraguay, está en Brasil, está en Argentina. Y también ellos a veces o sea, no sé mucho, pero digo, se constituyen como el Gran Chaco, ¿no? O el Chaco guaraní, que todos suelen decir, y hablan un tipo de guaraní que es el Abá guaraní, y hay una variedad, digamos, que se habla en Misiones, que es el Mimbia guaraní. Pero en general tenemos una noción de ser parte de un mismo pueblo, solamente que interrumpen, digamos, esa continuidad, la aparición de los estados nacionales. No sé si